¿De quién te voy a hablar esta mañana? ¿De quién te voy a hablar? De la persona del Espíritu Santo. Y podría hablarte de cómo el Espíritu Santo va a tratar con tus heridas, con tus angustias, con tus problemas. Y quiero decirte que este pastor no se olvida que la gente tiene sus sufrimientos. Por eso algunos de los libros que escribí tienen que ver con los padecimientos, con el sufrimiento de la gente. Pero en estos mensajes no quiero plantear un diagnóstico de la salud espiritual de la sociedad, sino el remedio provisto del cielo. ¿Me entiende? Lo que el Señor ha provisto desde el cielo. El poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Viene en la predicación, el pastor Cusenza estaba predicando unos meses y algo atrás, ¿no? Casi 2 meses. Que si bien Él es potencia, no es una potencia descontrolada, no es una fuerza que no tiene nombre, no, es una persona divina. Él sabe sanar el corazón, Él sabe comprendernos, Él sabe libertarnos, pero no quiero hablar de tus angustias, quiero hablar de su poder que obra sobre tu vida. Que recibas el remedio, amén. Porque el Espíritu Santo está en acción. ¿Sabes hasta cuándo va a estar en acción? Tal vez te enteres hoy. Hasta que la iglesia se va con el Señor. Él fue derramado porque hizo manifestaciones en el antiguo tiempo a través de los profetas. Fue manifestándose especialmente para proteger a los que creían en el Señor, pero fundamentalmente para anunciar la llegada del Salvador. Fundamentalmente para eso. El Espíritu Santo puso en boca de los profetas, y es lo que está en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando usted está leyendo la Biblia, usted está leyendo lo que el Espíritu Santo le inspiró a los escritores. Ahora cuando lee el libro, ¿cómo se llama el llamado? Respondiendo al llamado, usted está leyendo lo que el Espíritu Santo puso en el corazón del hermano Matías. Y en las Sagradas Escrituras usted está leyendo lo que el Señor le dio a los apóstoles para que escriban, a los profetas, a los reyes. Entonces, en otras palabras, es oír al Espíritu Santo. Qué bueno que te familiarices con la palabra del Señor de tal modo que puedas identificar al Espíritu Santo. El que habla aquí adentro, te habla también por las Escrituras. Cuando saqué uno de los primeros libros, que honro al Señor y le doy gracias por los discípulos que tengo tengo varios escritores entre los discípulos. Unos pastores que me conocen de hace muchos años me saludaban y se reían. Dice, estoy leyendo tu libro. ¡Qué bueno! Dice, mira, leo la página y en los oídos me suena tu voz. Entonces dice, no puedo leerlo sin estar escuchándote a vos, porque me conocen de hace tiempo. Entonces, esto es lo que tiene que suceder cuando estás leyendo las Escrituras, que tus oídos espirituales puedan escuchar al escritor, que es el Espíritu Santo. Relacionarte con Él. Y hoy quiero hablarte del Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Cuánto tuvo que ver? Porque si bien el Espíritu del Señor operó desde el comienzo de la creación ordenando el desorden de la tierra y luego operando a través de distintas personas, fue en etapas parciales y con personas muy puntuales. Caso de Noé, de Abraham, de Moisés, de los profetas. Ahora, en las reuniones de la semana estábamos diciendo esto muy, muy claro. Noé ya no está. ¿Quién está hoy? ¿Quién? ¿Quién está? Podrías decirle al Señor, Noé te lo llevaste, está ya con vos, pero acá sobre la tierra estoy yo. Decirle esto al Señor. Abraham no está. Señor, te lo llevaste, está disfrutando la gloria en el cielo, pero aquí sobre la tierra, aquí estoy yo. Bienaventurado el que se dispone, porque sobre los que se disponen el Espíritu Santo los capacita para hacer la obra del Señor. Amén. Entonces, quiero mirar con ustedes la operación del Espíritu Santo, cómo fue permanente en la vida de Jesús, cómo la vida de Cristo paso a paso relacionado con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Es que
si hay alguien a quien mirar y de quien aprender, es justamente del Señor Jesús. De todos los personajes de la historia vas a aprender algo, vas a admirar algo, y mejor que algunas cosas no las mires, porque ninguno de ellos era perfecto. De cada uno de ellos, si mejor que no lo mires, porque si miras un poco vas a encontrar los errores que cometieron. Pero cuando miras a Cristo vas a encontrar que no cometió errores. Él, el Hijo amado en quien Dios el Padre tiene complacencia. Entonces Cristo, más que ser un ejemplo en alguna etapa, Cristo es el modelo en todos los tiempos. Y algo que sucedió en la vida de Jesús es la permanente acción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino para llenar la vida de todos los que creen en Cristo. Así que la decisión que tomaste un día de entregarle tu vida al Señor, de abrirle tu corazón al Señor, hizo que fueras ese heredero de esa gloria del Espíritu Santo para llenar tu vida. El plan de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios es que vivas lleno del Espíritu. No hay razón para estar limitado. Bueno, sí, si hay razones, tienen que ver con razones de la carne, de la mente, del intelecto o del corazón cerrado. Pero de parte de Dios me encantó y me detuve minutos y minutos y minutos a mirar cuando Juan el Bautista, entre todo lo que relata, dice que Dios no da su espíritu por medida. Me detuve un rato largo allí. En otras palabras está diciendo, no te da un poquito. El Espíritu Santo viene para entregarse todo. ¿Sabes cuánto vas a recibir? Todo lo que estés dispuesto a recibir. Él ha sido derramado para llenar la vida de los creyentes y tanto como te abras es la llenura que vas a tener. Ahora, cuando el Espíritu Santo te llena y se apodera de vos, el resultado inmediatamente te empodera. Y esto lo vemos en la vida de Jesús. Él vino en el cumplimiento del tiempo, nos dice Gálatas 4:4, tal como estaba anunciado, de la manera que tenía que venir, precisamente. Y el pasaje que leíamos hace un rato es de cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo a Jesús y anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. Dios estaba con él y él estaba lleno del Espíritu. Por esto, el poner los ojos en Cristo, vas a ver esto de lo que nosotros tenemos que seguir los pasos. Entonces quiero mencionarte estas cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Voy a mencionarlo rápido porque creo que va a aparecer ahí en la pantalla, ¿no es cierto? Ya Soraya hace el milagro y aparece en la pantalla. Y esto nos ayuda a ir más rápido. Después es algo de lo que hemos venido hablando semana tras semana. El Espíritu Santo, mediante los profetas, anunció a Jesús. Y lo anunció con detalles tan precisos. Es más, la localidad, la aldea de Belén era casi insignificante. No toda la gente sabía dónde estaba ni qué era la aldea de Belén, pero a ese lugar que no conocía a nadie, las profecías decían, ahí van a ser, ahí van a ser. Y ahí nació. Detalles tan contundentes. Fue el Espíritu Santo que lo anunció a través de los profetas y en un modo tan, yo diría comprometido, religiosamente, protocolarmente comprometido. ¿Por qué? Porque la liturgia del culto era presentar sacrificios, holocaustos, todo el ritual que tenía la ley de Moisés. Y en ese tiempo donde se hacía todo el ritual de la ley de Moisés, el Espíritu está hablando, es el Espíritu Santo presentando a Jesús con estas palabras: sacrificio y ofrenda y holocausto no quisiste. Lo querían matar los sacerdotes. Los levitas se lo hubieran tirado encima. ¿Cómo que no? Si esto es lo principal de nuestro culto. Dice más, me preparaste cuerpo. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en las profecías. Y el profeta estaba proclamando eso cuando nadie entendía de qué se trataba. En forma previa, el Espíritu Santo habló de Jesús. Y llegó el momento, cuando llega el cumplimiento del tiempo,
Es el Espíritu Santo que engendra a Jesús en María, una joven virgen consagrada. Nunca nos pusimos a investigar si hubo alguna otra joven a la que el Espíritu Santo o que el ángel le fue a hablar. No sería de desechar el concepto de que alguna joven haya dicho, no, para, buscate otra. ¿Qué van a decir de mí? Porque de verdad, una joven que no estaba casada, quedar embarazada, mínimamente iba a caer en el cuestionamiento de las viejas chusmas, corriendo el peligro de que lo apedrearan los religiosos. Así que mira hasta dónde se arriesgó. Mira hasta dónde se arriesgó María. Así que una joven consagrada que le creía al Señor y creía lo que las profecías decían del Redentor, del Salvador, y dijo, hágase tu voluntad. Y el Espíritu Santo puso la vida de Cristo en María. Encontramos también que el Espíritu Santo aparece en el bautismo de Jesús y lo llena. El Espíritu Santo abre el cielo. Por eso cuando los hermanos están orando para que se abra el cielo, yo quiero que se enteren que el cielo ya está abierto. Ya está abierto. Y cuando Jesús inicia su ministerio, y ahí aparece bien claro en Juan capítulo 1, versículo 51, Jesús dice, de aquí en más van a ver el cielo, ¿cómo? Abierto. Por eso una travesura de nuestros cantantes le hemos transformado la letra a algunos coros. Porque la letra original dice que está diciendo a Dios que abra el cielo. Pero nosotros ya estamos enterados que el cielo está abierto. Espero que estés enterado. Espero que estés enterado. Porque se abrió el cielo cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús. Y se abrió para siempre cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue entregado en el Calvario. Al punto tal que la cortina espesa llamada el velo en el templo se rompió de arriba abajo. La tierra tembló, las peñas se partieron, los que habían muerto en esperanza, los que estaban esperando la llegada del Redentor, salieron de sus tumbas. Lo que ocurrió el día que Jesús se entregó. No se habla mucho de eso, pero lo que sucedió impresionante. Fue en el bautismo que el Espíritu Santo llenó a Jesús. Y ahora, lleno del Espíritu, lo lleva al desierto para ejercitarlo. No salió a cantar coritos fervientes, a la batalla, a enfrentar a las tinieblas. Días de consagración, de ayuno, peleando cara a cara con el diablo. Y esto lo relata en el libro de Lucas. Dice que fue llevado al desierto por el Espíritu. Quiero hacer una diferencia muy marcada entre el desierto de Jesús y el desierto del pueblo de Israel en la antigüedad. Esos 40 años en el desierto fue la peor demostración de incredulidad, de rebeldía, de soberbia, de ceguera, de insensibilidad para con Dios, de indiferencia. Por eso esa generación no entró en la tierra prometida. Cuando usted se refiere al desierto, no tome ejemplo de la historia. Mire a Jesús en el desierto. Porque lo que Adán y Eva no pudieron en el paraíso, Jesús lo pudo en el desierto. Lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó en su bautismo y lo llevó al desierto y ahí venció. Y fue el Espíritu el que lo trajo de nuevo del desierto victorioso y empoderado. Por eso leímos este versículo, cómo Dios ungió con el Espíritu a Jesús. Así que el Espíritu Santo, porque no se fue al desierto por rebeldía o por ninguna otra cosa, fue llevado por el Espíritu Santo al campo de entrenamiento. Venció, triunfó y vuelve en el poder del Espíritu y se presenta en la sinagoga de los religiosos y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová para dar libertad. Me ungió el Todopoderoso para dar libertad a los cautivos y anunciar la apertura de la cárcel. Estaba el Espíritu Santo llenando la vida de Jesús. Entonces lo vemos que lo lleva al desierto
para un entrenamiento y lo trae victorioso, vencedor. Y dentro del combate que Jesús tiene que vivir, ya no en el desierto con Satanás mismo, sino en el campo de la fe con los servidores de Satanás. Porque aunque tenían nombres de religiosos y estaban con una investidura y una identidad religiosa, Jesús no tiene pelos en la lengua para decirle, ustedes son hijos del diablo. Ellos alegaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham me amarían, pero ustedes no me aman y me quieren matar porque ustedes son hijos del diablo. Estaban tapados detrás de sus uniformes religiosos y Jesús los desenmascara. Los confronta fuertemente y llega el momento de que Jesús defiende su identidad con el Padre al punto tal que esa es la razón principal por la que lo crucifican. Dicen, está blasfemando. Siendo un hombre, se está haciendo hijo de Dios, esa es la peor blasfemia que podría decir, y por esa razón lo crucifican. Y algo que he estado preguntando todos estos días, ¿con cuántas enfermedades murió Jesús? Ya hay varios hermanos que lo han aprendido, espero que lo aprendan todos. ¿Con cuántas enfermedades? Con todas. ¿Y con cuántos pecados? Qué claro es en Romanos capítulo 8, donde dice que Dios el Padre lo hizo en semejanza de carne de pecado, igualito a un pecador sin haber pecado. Y Corintios 5, el último versículo también habla exactamente de lo mismo, como Cristo, el justo, asumió la injusticia de todo ser viviente. Como Cristo, santo, lleno del Espíritu Santo, sin cometer pecado, asumió el pecado de la humanidad. Por eso, el Evangelio es que Cristo pagó el precio para salvarte. No hay razón para que no lo recibas. La salvación es entregarse a Cristo y Él perdona tus pecados. Esto es lo que predican los grupos de fe. Esto es el Evangelio. Esto es lo que predica la iglesia. El Señor llevó los pecados de la humanidad y con todos los pecados encima y con todas las enfermedades encima fue al sepulcro. ¿Quién lo resucitó estando en ese estado? ¿Quién resucitó a Jesús? Con todas las enfermedades encima. ¿Quién hizo la obra de impartirle vida? ¿Quién lo vivificó? Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo lo dice, el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, y voy a repetirlo para que los que están padeciendo dolencias y enfermedades tomen ahora el poder del Espíritu Santo para ser sanos, 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 porque el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús vivifica vuestros cuerpos mortales. Te activa el poder del Espíritu para sanidad. ¡Gloria! ¡Oh, es el mismo Espíritu! Es el mismo Espíritu que lo resucitó de los muertos. Así que encontramos que el Espíritu Santo fue el que lo anunció, el Espíritu Santo fue el que lo engendró, el Espíritu Santo se hizo presente en el bautismo y lo llenó, el Espíritu Santo lo llevó al campo de batalla y lo ejercitó y lo ungió con poder para hacer el ministerio que Jesús desarrolló. Y cuando cargó el pecado de la humanidad, fue el que lo resucitó ahí del sepulcro. ¿Qué está haciendo ahora el Espíritu Santo con Jesús? Se lo está revelando a los que creen en Él. Todo lo que sepas de Cristo, no en un modo histórico, sino que se formó convicción adentro tuyo. Todo lo que conozcas de Cristo no fue lo que te enseñó el pastor, no fue lo que tu maestro te dijo, porque el que estaba al lado escuchó lo mismo, te lo puede decir de memoria, pero como se dice en el dicho, ni fu ni fa. No suena nada. Y hasta te lo podría repetir de memoria, razón por la cual yo no entiendo y me quedé con la pregunta el día que lo escuché y nadie supo responderme. ¿Cómo es que existen teólogos ateos?
estudiosos de la historia saben de Dios, saben de Jesús, pero son ateos. Porque manejan la letra, pero no el espíritu de la palabra. ¿Qué diferencia hay entre la letra y el espíritu? Los que tienen la convicción ardiendo ahí adentro ya lo saben. No le hace falta ningún símbolo más. Ya saben qué sabor tiene la gloria del Señor. Saben lo que se mueve en el poder del Señor. ¿Y sabes qué está haciendo el Espíritu Santo? En el día de hoy se lo está revelando a los creyentes. Así que todo creyente entregado al Señor, lleno del Espíritu Santo, entiende cada vez más de la obra de Cristo, entiende cada vez más de la autoridad que el Señor le dio, entiende cada vez más del poder de Dios, cada vez más se suelta y se suelta y se suelta a lo que entendemos que es un ministerio que no tiene límites. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es el Espíritu Santo que ha sido derramado sin límites. ¿Sabes cuándo? Cuando se formó la iglesia. Cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ofreció su vida en la cruz. A ver, un detalle. No tiene que ver con un juego de memoria ni con un juego de palabras. ¿Cuándo terminó la ley? Con el Cordero ofrecido. ¿Cierto? Toda condenación quedó pagada ahí. ¿Y qué nace del costado abierto de Jesús? ¿Qué nace? La iglesia. ¿La iglesia nace antes de que muera o después que murió? Después que murió. ¿Cuándo pagó Jesús los pecados de la humanidad? ¿Antes de morir o cuando murió? Quiere decir que la iglesia nació con los pecados perdonados. Quiero que te enteres. Vos naciste en otra instancia. La iglesia está en otra instancia. La iglesia no está siguiéndole los pasitos a la historia y a ir recorriendo el desierto. No, no, la iglesia está viviendo en el caudal de la gloria de Cristo, porque Él pagó por los pecados de la humanidad y resucitó para darles vida. ¡Gloria! ¡Oh, gloria a Dios! Es posible que esto que estoy diciendo impacte en tu mente, porque tenemos muy ligada una corriente de la historia. Pero quiero decirte que Jesús no murió en vano. Él murió y pagó por los pecados de toda la humanidad. Voy a hacer una ilustración un tanto controversial tal vez, pero qué bueno que fuera cierto, ¿eh? ¿Sabe? Todo ciudadano argentino que nace ciudadano argentino y le dan el DNI es un ciudadano deudor. ¿A alguien se le ocurrió sacar la cuenta los millones de dólares que debe Argentina y lo dividió por los ciudadanos que somos? Y mejor que no te entere cuánto debes. Somos un pueblo deudor. Y cada bebé que nace, cuando le dan el DNI, otro argentino deudor, que tampoco va a pagar. ¿Qué tal si ocurriera el milagro de que la deuda externa alguien la paga? Y te llega la noticia, mañana salí tranquilo a la calle que ya no sos más deudor. Y ese niño que está siendo registrado en el registro civil no es deudor, la deuda está pagada. Bueno, esta es un poco una ilusión de los argentinos, ¿verdad? Pero no es una ilusión de los creyentes. El que nace en Cristo nace con la deuda pagada. La iglesia se formó con la deuda pagada. La iglesia nace porque el Cordero de Dios quitó los pecados del mundo, entregó su vida para darnos vida nueva. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esta es la causa
por la cual el Espíritu Santo no fue derramado libremente antes de la crucifixión. Pero después de la crucifixión, después de la resurrección de Cristo, pocos días después, el Espíritu Santo vino para ser... ¿Sobre quién derramado? ¿El levita, el sacerdote? No, sobre toda carne. Sobre todos los que creyeren, sobre todos los que recibieron al Señor. Vino para llenarnos sin límites. El Espíritu Santo fue derramado, ¿sobre quién? Sobre la iglesia. Y es el que cuida de la novia de Cristo, o el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo el que te instruye, es el Espíritu Santo el que te redarguye, es el Espíritu Santo el que te empodera. Entonces veo cómo operó el Espíritu Santo, con qué precisión y con qué poder operó en la vida de Jesús. Y como operó en Jesús como persona, digo, también opera de la misma manera en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Gloria a Dios, eres miembro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está para llenarte, para poseerte, para gobernarte, para empoderarte. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Me serán testigos. Contarán de las obras del Señor. Si bien la conversión de Saulo de Tarso es un ejemplo clarísimo, Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Iba donde se reunían los creyentes y se armaba cada desparramo, porque él iba a herirlos, a lastimarlos, a correrlos para que no adoren a Jesús. Era un perseguidor, pero se encontró con el Señor en el camino. No sé si del caballo, de la bicicleta, de qué se cayó, pero que quedó en el suelo, quedó en el suelo. Y tuvo que reconocer el señorío de Cristo. Y ahora el Espíritu Santo, a ese rebelde perseguidor, pero ahora se convirtió, el Espíritu Santo le empezó a revelar a Cristo. Mira lo que sucede cuando alguien se entrega al Señor como su Salvador y se abre a la obra del Espíritu Santo. Cada día entendés más de las glorias del Señor, y es impresionante como el apóstol Pablo, que escribe prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, las epístolas del apóstol Pablo contienen una revelación profundísima sobre la vida de Jesús, porque el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Le está revelando a Cristo a los creyentes. Pero voy a ir a un caso más breve y más contundente todavía. Porque bueno, Pablo venía de una formación religiosa, tenía un modelo espiritual, ahora él se había convertido, él tenía cierta capacitación, pero voy a ir al Gadareno. ¿Qué preparación tenía el Gadareno? Se había estado endemoniado toda la vida. Poseído por los demonios. ¿Cuántos demonios tenía dentro el Gadareno? No alcanzaron 2000 chanchos para llevarse los demonios. Pidieron permiso para irse a los cerdos y se fueron, no alcanzaron los chanchos para llevarse los demonios. Pero el Gadareno ahora es lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que guiaba la vida de Cristo, el mismo Espíritu que ungió a Jesús, ahora ungió la vida de ese hombre. Y cuando él se quiere subir a la barca y le dice al Señor, me voy con vos, yo habría entendido que eso era lo más lógico, lo más natural. Pero el Señor dijo, no, ya está hecha la obra, andá y contale a los tuyos lo que el Señor hizo con vos. No tenía ninguna otra capacitación que el Espíritu que te da la capacidad. Y sacudió 10 ciudades. Cuando el Gadareno acaba de quedar libre, la gente de Gadara le dice al Señor, por favor andate, no te queremos acá. Lo veían al hombre libertado, pero añoraban los chanchos que se le cayeron al agua. Andate, no te queremos acá. Y Jesús no se puso a pelear, ya había hecho la obra. Libertó a ese hombre y le impartió su espíritu. Y ese hombre, contra una ciudad que estaba en adversidad con Cristo, ese hombre transforma esa ciudad. Y las otras ciudades, porque Decápolis significa 10 ciudades. El nombre Decápolis significa 10 ciudades. Sacude 10 ciudades.
Y al tiempo Jesús vuelve por Gadara. Y es interesante cuando leas los evangelios, vas a ver cómo Gadara cambió de actitud. Decían, pero qué bien, mirá lo que enseña, qué bárbaro las obras que hacen, qué genial este Jesús. ¿Quién les cambió la manera de entender y de pensar? El que había estado reendemoniado. Pero ¿qué tenía ahora el gadareno? El Espíritu del Señor en él. No importa lo atado que estuviste, importa que tengas el Espíritu del Señor. Y así como el Espíritu Santo operó en Jesús, opera también en ti. Amén. El Espíritu Santo, qué glorioso es. ¿Sabes hasta cuándo va a estar sobre la tierra? Apocalipsis es muy clara diciéndonos qué va a suceder en el instante que Cristo se lleva a su iglesia. La vida va a ser imposible. La contaminación de los aires, de las aguas, todo lo que se despliega, se desata tras el arrebatamiento de la iglesia, va a ser imposible soportarlo, porque el que está cuidando el cuerpo de Cristo y el que está preparando la novia de Cristo, ¿crees que se va a quedar afuera de la boda? ¿Para qué se va la iglesia al cielo? ¿A las bodas del Cordero? ¿Y vos querés que el Espíritu Santo se va a quedar haciendo guardia en la tierra? No, se va con la novia, se va con la iglesia. Entonces quiero que recuerdes esto, el Espíritu Santo fue derramado cuando nació la iglesia. Y el Espíritu Santo se va de la tierra cuando se va la iglesia. Así que mientras estamos sobre la tierra y el Espíritu Santo está con nosotros, vamos adelante, hermanos, a un ministerio sin límites. El que te unge, el que te da fuerza, el que te levanta, el que te sostiene, el que te usa para transformar 10 o 15 o 20 ciudades o lo que fuere, es el mismo Espíritu del Señor. Entonces yo quiero animarte a que no seas indiferente. Qué bien que le viene esto al otro, ¿eh? Justamente hoy no vino. Miramos para atrás a ver si está aquel rebelde. Cuando me convertí, tiempo después, o poquito tiempo después, me regalaron una Biblia. Y yo marqué muchos versículos. La tengo guardada esa Biblia porque me confronta y al mismo tiempo me hace reír. Yo marqué muchos versículos. ¿Sabe para quién lo marcaba? Para ese rebelde, para ese incrédulo, para aquel carnal. Yo leía la Biblia para encontrar versículos para otro. Después nos consagramos un poquito y leemos la Biblia buscando el versículo para predicar. Pero después empecé a leer la Biblia como alimento, como palabra de Dios, como revelación del cielo, como revelación del Espíritu Santo. Y esto cambia. Entonces, si sos ese creyente generoso que está marcando versículos para otro, yo te diría que cambies la cosa y te metas en la palabra para que te ministre y se abra tu mente y tu corazón. Así que quiero proponer lo mismo que estaba proponiendo en cada reunión, porque si es por hablar, yo te sigo hablando por 2 horas más. Ya sé que no me vas a escuchar por 2 horas más, pero dedicarías 10 minutos, 15 minutos para hablar tú con el Espíritu Santo. ¿Y qué le digo, hermano? Yo voy a decirte qué decirle. No me hace falta que me lo cuentes. Todo ser humano tiene en sí una gran cuota de indiferencia con el Espíritu de Dios. Una gran cuota de indiferencia. De pronto por no saber del Espíritu. La ignorancia nos hace indiferentes. Pero todavía más peligrosa, mucho más peligrosa, es las personas que viven como le pasó a los Gálatas. Pablo llega a Galacia, les predica el Evangelio, les habla del Espíritu Santo, son llenos del Espíritu, una congregación que arrasaba con todo. Pero aparecieron los judaizantes a llenarle la cabeza a los creyentes, los confundieron, perdieron de vista al Señor, perdieron de vista al Espíritu Santo, se volvieron tremendamente religiosos y Pablo les escribe una carta fuertísima. Cuando lees los Gálatas, evidentemente Pablo los está confrontando. ¿Qué les pasó a ustedes?
¿Acaso el Espíritu Santo que lo recibieron por la fe en Cristo? ¿Quién se los dio? ¿No se los regaló el Señor? Y Pablo los está retando. Porque era gente que llena del Espíritu glorificaban a Dios, pero ahora se habían vuelto religiosos. Gracias a Dios no hay ningún Gálata acá en esta reunión. Son todos rosarinos. Quiero decirte que si eso te pasó a vos. Y no, hermano, yo vi a aquel que hablaba en lengua, mirá después de lo que anduvo haciendo. ¿Y qué? ¿Vos tenés que hacer por lo que hace otro o por lo que hizo Cristo? ¿Quién es tu ejemplo? ¿El otro creyente que anduvo carnalmente o Cristo el Señor que vivió dependiente del Espíritu? Mientras no le encuentres un error a Jesús, te diría, seguilo a Jesús. Y te aseguro que no le vas a encontrar ninguno. Entonces, cuando uno se escuda detrás de los errores de otros, se vuelve indiferente con el Espíritu Santo. Qué peligroso es eso. Porque Jesús dice, toda blasfemia le será perdonada a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto lo enseñó Jesús. Y voy a decirte algo que me ha dolido por muchos años y creo que nunca termino de arrepentirme para que no lo vayas a hacer. Cuando me convertí, una iglesia con sus características tan lindas, porque cuando entregué mi vida al Señor, los hermanos venían, me saludaban con tanto cariño. Yo pensaba dentro de mí, me deben haber confundido, debe haber otro pibe tan pintón como yo. Todo, no, después me di cuenta que me estaban mostrando que me amaban a pesar de la piltrafa que era. Me amaban igual. Y crecí en un ambiente de fe. Había hermanos que oraban y el templo temblaba. Y tenían palabras proféticas y dones del Espíritu. Y ocurrían milagros. Y un día a estos hermanos se les dio vuelta la cabeza. Algo los confundió. Y empezaron a hacer un lío contra el pastor. Lo querían mandar de vuelta a Canadá, porque el misionero era de Canadá. Y estaban llenándole la cabeza a uno y a otro y a otro. Y el pastor fue sabio, llamó a la congregación y le dijo a la iglesia decide si me voy o me quedo. Y estaba clarito, la cantidad de gente que estaba haciendo lío eran los únicos que pidieron que se fuera. El resto de la congregación dijo, pastor, nosotros te queremos. Se acabó la discusión. ¿Sabe quiénes se fueron? Los 13 o 14 que estaban haciendo lío. Y aunque usted me ve como un hombre de paz, yo tengo mi temperamento. Y cuando era pibe y era más inmaduro, mi temperamento era más fuerte. Y me molestó que esas personas que hacían tronar el templo con sus oraciones y que tenían palabras de profecía y que mostraban que tenían dones de sanidad, llegaron a ser tan inmaduros de dañar la vida de nuestros pastores. Yo tenía 16 años. Pero en mi desbordado temperamento yo dije, si eso es tener dones, yo no quiero los dones. Qué torpeza, porque los dones no eran de esas personas, los dones son del Espíritu. Y me llevó años pidiéndole perdón al Espíritu Santo, porque yo no puse mis ojos en el Espíritu de Dios, lo puse en las personas. Y cometí el error de rechazar los dones, porque yo vi personas que tenían dones del Espíritu que eran una manga de inmaduros. Y lo ofendí. Y por mucho tiempo, yo vivo pidiéndole perdón al Espíritu Santo, porque los dones no son de los hombres, los dones son del Espíritu. Entonces, uno en la torpeza, en la inmadurez puede ofenderlo, puede rechazar su obra, porque estamos mirando a las personas. Nunca vi a Cristo ofender al Espíritu Santo. Nunca vi a Jesús ofender al Padre. Aún cuando estaba al paso de ir a la cruz y él sabía que iban a matarlo, que iban a clavarlo en el madero, aún así dijo, Padre, se haga tu voluntad. Está en el madero con todo el dolor que significaron los clavos en sus manos y en sus pies, para
para que te sea más claro esto que estoy diciendo, porque una cosa es mencionarlo y otra cosa cuando alguien te lo explica, como lo hace el doctor Daniel López Rossetti, en un contenido donde él explica el estrés que Cristo enfrentó y lo que sucede cuando los clavos traspasan esta parte. Los tendones, los nervios que hay aquí, todo lo que sucede en las manos y en los pies. Y que está padeciendo el dolor de todo eso y la burla de todo eso y está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el modelo que tenemos que tomar. Ese es el modelo. Y fue el Espíritu Santo que fortalecía a Jesús. Fue el Espíritu Santo que lo ayudó cuando cargó el pecado de la humanidad. Fue el Espíritu Santo el que lo levantó con vida del sepulcro. Y fue el Espíritu Santo que vino sobre su iglesia, la amada de Cristo, por quien Él derramó su sangre y se derramó sobre todo el que lo recibe. Entonces quiero animarte. Si se te enfrió el corazón, sí, pastor, cuando yo era más joven, ¿y ahora qué? ¿Te agarró la vejez espiritual? El Espíritu, ¿sabes? No se envejece porque el Espíritu no cumple años. No, te agarró la distracción o la rabia contra alguien. Yo te diría, resolver la cosa enseguida, que no te pasen años y tengas que decirle perdón. Perdón, qué necio que fui, qué torpe. Si yo pudiera retroceder el reloj de mi vida, yo le diría a ese muchacho temperamental, medio loco, no digas eso. Y ofendí así al Espíritu Santo. Quiero decirte que Él está esperando para llenarte, para transformarte, para que las mismas obras que Jesús hizo, las hagas vos también. Y esta es la razón por la que Jesús dijo eso. Jesús habría dicho algo imposible de que ocurriera si no fuera de esta manera. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Por eso le dice a los creyentes, los que creen en mí, las mismas obras que yo hago, ellos las harán también. Así que voy a invitarte a hablar con el Espíritu Santo. Pedirle perdón por esas respuestas locas, por esas reacciones descomedidas, por esos momentos donde vos sabías que era el Espíritu Santo el que te estaba hablando, vos lo sabías bien, pero le dijiste, no tengo tiempo, será en otro momento, ahora quiero hacer lo que se me antoja a mí. Cerramos nuestros ojos para vivir este instante tan personal. Tú y el Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús. Y lo creo sinceramente, que este será un momento de rompimiento, de yugos, de ataduras, de palabras con las que te encadenaste. Yo vi a mi padre llorar y a mi madre pidiéndole perdón a Dios, porque en la ignorancia ellos se burlaban de los que hablaban en lenguas. En la ignorancia ellos miraban los testimonios de los que no habían sido correctos en su opinión. Y vivimos años de amargura, años de postergación, años de pobreza. Y yo los oí rogando y pidiéndole perdón al Señor. ¡Qué necedad, qué torpeza! Por eso quiero decirte otra vez, el Espíritu vino para llenarte sin medida y para llevarte en una experiencia de gloria en gloria, de poder en poder, transformado más y más a la imagen de Cristo cada día. Deja todo engaño de las tinieblas, todo engaño, y abrazate a la verdad de Cristo. Y pastor, usted dice eso porque no sabe cómo me hirieron. Y te van a seguir hiriendo porque las personas hieren. Las personas son limitadas y se equivocan. Pero qué bueno que me digas, mira cómo me sanó el Espíritu Santo. Decile esta tarde, esta mañana, sana mi vida, sana mi corazón, Espíritu de Dios.